Oi, gente, boa noite. A gente já já está começando a segunda rodada de formação pré-RCOI. Um aviso rápido, e aí acho que Laud também pode me complementar depois em espanhol. A gente tem tradução, tem um íconezinho embaixo da tela. Se vocês precisarem tradução do português para o espanhol, é só clicar na legenda em espanhol. Se vocês precisarem de tradução para o português, a mesma coisa. É um íconezinho que tem um globo bem embaixo. Então, se vocês quiserem acessar a tradução, a gente está só no processo de admitindo as pessoas na chamada. Mas a gente já já começa. Sí, como dijo Larisa, para quienes recién se sumaron, eh, en la pestaña de abajo, al lado de donde dice subtítulos, van a encontrar una pestaña que es de interpretación. Ahí pueden seleccionar lo que es la interpretación tanto en portugués como en español. Así más o menos va a ser la llamada. Vamos a tener presentadores que hablan español y otros en portugués. Así que nada, sí, así sería mucho más íntegro todo esto. Y de mientras vamos añadiendo, sumando gente. Qué lindo que se sumen tantos. Me encanta. Acho que a gente já conseguiu deixar todo mundo entrar, então vou começar aqui, passar para o Laut já já, mas só queria dar as boas-vindas para todo mundo que está aqui na nossa segunda formação. Hoje a gente vai estar falando sobre a defesa dos defensores. A gente está muito feliz nessas formações pré-RPOI. Imagino que vocês também. A gente tem hoje uma mesa de peso para estar aqui junto com a gente. Então, muito feliz que todo mundo topou o desafio de estar aqui hoje. E aí vou passar para o Laud também para ele poder fazer a recepção do jeitinho dele. A gente, enquanto coordenação da RICOI, também está bem empolgada e hoje o papo vai ser muito massa. Então, bora começar. Sí, gracias Larisa. Nada, como dijo, estamos muy felices de que se hayan sumado de nuevo a la segunda capacitación previa a la de RICOI. La verdad que se vienen un montón de estas y venimos trabajando mucho estas últimas semanas. Así que nada, vamos a tener esta charla, un poco un panel, es un poco un conversatorio. Em, y nada, dentro de hoy vamos a hablar de lo que son los defensores socioambientales en Latinoamérica y el Caribe. Si ven, en mi cámara se mueve, tengo mis gatos por todos lados. Tengo uno acá y otro se está refregando contra la computadora. Por eso se me mueve la cámara. Pero nada, espero que puedan aprovechar. Vamos a tener distintos ponentes hoy. Y esta charla va a estar dividida en distintas sesiones. Después de la presentación vamos a comenzar a charlar con los ponentes y a fin de la reunión vamos a tener una eh, sesión de ronda de preguntas donde van a poder hacerle consultas o dudas a tanto a nosotros, equipo de Recoy, como a los ponentes. Así que nada, vamos admitiendo el resto para quienes se sumaron también. Por favor, elijan su idioma.
en la pestaña de interpretación, perdón, tengo el gato, se está refregando un montón. Interpretación, lo tienen en su idioma, tienen interpretación tanto en español como en portugués. Isso. Então, vamos dar o início. Eu esqueci de falar também, das organizações, acho que é importante também trazer. Mas a gente que está na coordenação da RICOI, eu estou falando enquanto representante do Engajamundo hoje. O Lauti também pode entrar isso mais adiante. E aí queria que a gente também fizesse uma rodada de apresentação das pessoas que vão estar conduzindo o papo hoje. Então, convidar a Áurea, a Patrícia, o José e quem mais estiver aí para também poder estar trazendo e estar se apresentando um pouquinho para todo mundo estar ciente de com o que a gente está conversando hoje. Vamos lá? E aí vai espontâneo, gente. Quem quiser começar, aí a gente vai puxando o outro. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Ouvindo bem, Larissa? Boa noite, eu me chamo Auriacina. Eu sou remanescente de Quilombo, aqui no oeste do Pará, na cidade de Oriximiná. Eu estou há mais de 5 anos no Engaja, essa rede maravilhosa, é, que vem dando oportunidade para as jovens estarem nas frentes dos debates que são importantes para a nossa sociedade. Além do Engaja, eu faço parte do Perifa Connect, faço parte do Movimento Negro Unificado nas frentes das lutas raciais e faço parte de dois grupos quilombolas aqui do meu município, que um é o grupo Dandaras, que é diretamente de Oriximiná, que pega todas as comunidades quilombolas, e as Pretas Marias, que é direcionada do meu quilombo mesmo. É uma honra estar aqui nessa mesa, junto com essas duas pessoas maravilhosas, poder falar um pouquinho desse assunto que é muito importante na nossa sociedade. E muito obrigada a todos que estão presentes, que tiraram um pouquinho do seu tempo para estar aqui conosco. Hola, buenas tardes. Yo soy Patricia Madrigal Cordero, soy de Costa Rica y formo parte del Comité de Apoyo a la Aplicación y al Cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Así que para mí es un gusto estar con ustedes hoy y compartir algunas reflexiones, ideas y propuestas en este tema de las personas defensoras en derechos humanos en asuntos ambientales. Muchas gracias por la invitación. José, no sé si te gustaría presentarte. Hola, buenas noches con todas y todos. Mi nombre es José Gudiño, miembro de la Red de Jóvenes Indígenas de América Latina y el Caribe y miembro de la Red de Adolescentes y Jóvenes Indígenas de Amazonas. Un gusto estar aquí y compartir con ustedes un poco de las vivencias y reflexiones en torno a la defensa de defensores. Sí, buenísimo. Me encanta. Gracias por la presentación a todos. Nada, también aprovecho yo, me presento. Yo soy Lautaro. Para quienes no me vieron en la anterior o la abertura de la RCOI, yo estoy trabajando junto a Larisa dentro del equipo de educación de la RCOI, de la coordinación. Hoy vamos a estar Larisa y yo moderando y dirigiendo esta charla. Em, Si para quienes se sumaron también, vuelvo a repetir que estamos teniendo interpretación en vivo,
hay una pestaña donde se pueden sumar a la interpretación tanto en portugués como en español, ya que vamos a estar saltando un poco en ambos idiomas. Eh, y nada, muchísimas gracias por sumarse. Eh, Vamos a estar ya dándole comienzo a al conversatorio de hoy, em, donde bueno, em, vamos a estar hablando de algo que es súper importante realmente en nuestra región, em, que son los defensores socioambientales, eh, porque realmente Latinoamérica es uno de los lugares y es el número uno donde defensores están siendo amenazados, atacados, asesinados de todas las regiones, y es un tema que últimamente ha estado muy en la boca de las decisiones de nuestra región. Por eso nos parece muy importante tener hoy a representantes de grupos de defensores como es José de la Amazonía venezolana y Aurea de Brasil. Em, También, bueno, tenemos a Patricia, que es del comité del- de lo que es el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo muy importante dentro de nuestra región, eh, a la hora de hablar de los derechos de defensores y estos grupos. Em, pero bueno, no sé, Larisa, si quieres hacer un comentario antes de pasar a las preguntas que tenemos. Buenísimo. Bueno, si quieren, vamos arrancando. Em, Justamente. Ahora, como estos años hemos tenido un avance muy importante en cómo se habla y se está apoyando a los defensores socioambientales en nuestra región. Como dijimos, un ejemplo de este apoyo es el Acuerdo de Escazú, y que estos últimos años ha comenzado a aplicarse en nuestra región. Y esta pregunta va más acercada a José y a Aurea. Em, El Acuerdo de Escazú habla de unos derechos de acceso, ¿no? El derecho al acceso a la información, a la participación pública y a la justicia. Eh, los derechos de acceso, ¿para ustedes se cumplen en sus regiones, en sus regiones? Y me gustaría saber si pudieran hablarnos de cómo el cumplimiento o no el cumplimiento de estos derechos afecta a sus territorios. Y para ustedes, ¿cuál es la correcta o la mejor manera de implementarlos en su día a día? Lari, para mí, Lari. Buenísimo. É, Para José o vos, Aurea, cualquiera de los dos puede responder. pode Eh, responder. Bom, quando a gente fala na Amazônia, a partir da Amazônia, para entender as potencialidades e os problemas daqui, né? Se a gente quer preservar, a gente tem que cuidar das pessoas que vivem aqui na Amazônia. E definitivamente não dá para desassociar a preservação das florestas sem cuidar das pessoas que cuidam dessas florestas, né? A realidade do Brasil está num futuro bem distante do plano de Escazú, né? Que o Brasil ele ainda não assinou esse acordo, né? Ele ainda não está bem presente como nós defensores queríamos que ele estivesse, e os defensores eles só acabam surgindo depois que eles são mortos. Aí há visibilidade para eles. E a realidade aqui no Pará é a mesma realidade de todos os estados brasileiros. A gente vive um desafio diariamente sobre ataques cibernéticos, ameaças. Isso é comum. Então, é muito ruim a gente estar aqui tentando defender o meio ambiente, tentando defender os direitos das pessoas menos favorecidas. E a gente vê que o governo não está nem aí para isso, não toma medidas possíveis para tentar amenizar ou então punir as pessoas que estão contra a nossa defesa ambiental. Eu acredito que o governo ele tem que se policiar, sim, em relação a esse acordo,
e dá para a gente, defensores, mais segurança, porque a gente precisa. A gente vive constantemente em risco, a gente coloca a nossa vida em risco. E é isso que eu espero, que o presidente Lula, junto com o restante do governo, tome uma atitude em relação à COP tá logo aí. A gente precisa dessa confirmação dele em relação à proteção dos defensores. Obrigada, Ari. José, o que é que você tem a contribuir com a conversa, meu bem, sobre essa pergunta que o Lau te trouxe? Só checando. Ahí va, buenísimo. Só checando, tá tudo certo com a tradução? Tá dando para mim entender? Massa. Você quer repetir a pergunta, Sí, Laut? todo Só bien. para Buenísimo. o José talvez conseguir Dale, entender. perfecto. Sí. Patricia, justamente ahora que escuchamos la posición de Aurea, luego me gustaría saber tu posición y tu opinión de esto, José, pero me parece que es importante saber, digamos, frente a estas necesidades, ¿cuál es la posición del comité frente a esto? ¿Y cuál es exactamente el rol que se ven ustedes teniendo en países o apoyando a defensores en términos de la aplicación del acuerdo de Escazú en estos territorios donde, digamos, no está ratificado o firmado el acuerdo? Gracias. Bueno, yo tenía algunas diapositivas que me gustaría compartir y, y también la posición del comité y explicar un poquito qué es el comité. Sin embargo, creo que en un foro de defensores ambientales sería muy importante el primer tema de qué se considera un defensor ambiental. No sé si podemos pasar a la diapositiva número 3 directamente, porque en términos de defensores de derechos humanos, eh, la definición que se utiliza a nivel internacional es que son las personas o grupos que promueven los derechos humanos en general y en el caso del Acuerdo de Escazú, los que promueven los derechos humanos en asuntos ambientales. Y existe desde hace mucho tiempo este principio de que la defensa de los derechos humanos debe ser protegida por el Estado, aun cuando las personas que están en la defensa de esos derechos humanos se opongan pacíficamente a decisiones, acciones u omisiones de ese mismo Estado. Y también es importante reconocer que todos nosotros podemos ser defensores y defensoras de derechos humanos en algún momento de la vida, impulsando alguna causa, protegiendo un territorio, sus recursos naturales. La que sigue. En el Acuerdo Escazú tenemos por primera vez la incorporación de la protección a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en el artículo 9. Y este artículo 9 lo que nos dice es que los estados parte tienen la obligación de garantizar un entorno seguro y propicio para actuar sin amenazas, restricciones o inseguridad. Este artículo tiene 3 partes. Primero, las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover los derechos humanos. Esta labor que, como se mencionaba anteriormente, tal vez se reconoce solo cuando ya hay un ataque o una amenaza a la persona que lo está haciendo. La segunda parte, que es muy importante también, es la de las medidas apropiadas para prevenir esos ataques o amenazas o intimidaciones. Lo más importante es la prevención.
Y si se da alguno de estos hechos, vendría la segunda, que es la investigación y eventualmente la sanción a las personas que han cometido estos delitos. Entonces, el, el Acuerdo de Escazú recoge por primera vez esta obligación de los estados parte, pero lamentablemente en el derecho internacional no se puede extender la obligación a un estado que no haya cumplido con el procedimiento establecido en su ordenamiento jurídico para ser parte de un acuerdo internacional. Y es muy importante que Brasil lo ratifique lo antes posible para que pase a ser parte de este proceso y en donde sin duda alguna es uno de los países más importantes en la región para poder promover y realmente cumplir con los derechos de acceso y con los derechos de los defensores y defensoras en asuntos ambientales. Buenísimo. Muchísimas gracias, Patricia. Em, Dejo de compartir un segundo. Em, Justamente estamos hablando de todo esto. José, no sé si quisieras responder sobre lo que es tu visión de cómo es el cumplimiento de los derechos de acceso en tu región y cómo esto afecta en tu territorio y si crees que es posible accionar distinto o tener una mejor eh, manera de accionar respecto al acuerdo de Escazú en lo que es tu territorio. Muchas gracias, Lautaro, por la pregunta. Por temas de conectividad voy a dejar el video apagado. Al igual que Brasil, Venezuela no ha firmado aún el acuerdo de Escazú y es un gran, podríamos decir que es un retroceso, porque primero un país tiene que firmar para luego ratificar, ¿no? Entonces, allí nosotros estamos atrasados realmente. Y como pueblos indígenas, el acuerdo de Escazú viene a reforzar otros instrumentos jurídicos que nos reconocen como titulares de derecho. Por ejemplo, la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT. Y relacionando a Escazú, yo estuve participando en la tercera conferencia de las partes que se realizó este año en Santiago. También estuvimos en el encuentro de Juventudes por Escazú y reflexionamos un poco en cuanto a la situación de los defensores indígenas, ¿no? Los defensores del territorio y que para nosotros el territorio también hace parte de nuestra vida, de nuestro cuerpo. eh, y si nos matan a los que cuidamos el territorio, también estamos matando al territorio. Y el Acuerdo de Escazú viene a ser entonces un instrumento eh, que viene a dar luz frente a oscuridad, porque la muerte representa oscuridad para nosotros. Si vemos los datos, nuestra región es una de las más violentas a nivel del mundo, ¿no? Y esos datos es posible que existen derechos de acceso en algunos países que cuentan con mecanismos para acceder a la información. En el caso de Venezuela, no hay unos datos reales o ciertos sobre la cantidad de defensores indígenas, en este caso asesinados por defender el territorio. Hace 2 años mataron a un hermano por defender el territorio de agentes externos. Entonces nosotros pensamos, ¿vale la pena morir por,
unos cuantos minerales estratégicos. Para nosotros no tiene valor, para nosotros tiene mucho más valor el territorio que lo que se extrae de él, porque hace parte de nuestra vida colectiva, hace parte de nuestra cosmovisión, hace parte de nuestros sistemas alimentarios, porque nos provee todo. Y allí en donde hay un conflicto con la sociedad no indígena, que ven de otra manera la relación que hay con el mundo. Entonces, el acuerdo de Escazú sí consideramos que es importante y estuvimos participando en esta conferencia para saber cómo funciona el acuerdo, qué tipo de mecanismo hay y cómo nosotros podemos acceder a ellos, ¿no? Entonces es importante en el caso de Venezuela nosotros empezar a dialogar más sobre lo que es el acuerdo de Escazú y cómo desde nuestra cosmovisión, desde nuestros derechos ya reconocidos, podemos utilizarlos a favor de nuestros derechos, no solo por nosotros, porque estamos hablando también por las generaciones que vienen. Si no hay un territorio que defender, ¿qué le vamos a dejar a las generaciones que vienen, no? O sea, un territorio devastado, un territorio en donde no puedes desarrollar tu vida colectiva. Esas serían mis reflexiones, estimado. Obrigada, José, por dividir com a gente a sua impressão sobre isso. E aí, acho que você e a Áurea trazem coisas em comuns, né, sobre como que a falta da assinatura do acordo também vai afetando o processo de defesa e a própria vida desses defensores, assim. E aí, queria continuar nessa conversa aí, ainda, eu acho que focando um pouco em vocês dois, daqui a pouco eu jogo de volta para a Patrícia, mas queria escutar de vocês dois, entendendo que tem a ausência da assinatura desse documento, a implementação dele, quais são os mecanismos, por que vias que vocês, de alguma forma, vão costurando para que essa defesa que ela aconteça de alguma forma, né? Mesmo que não com o apoio do Estado, mas quais são os mecanismos, quais são as agências, quais são os órgãos que vocês vão acionando e que vocês de alguma forma podem contar dentro desse processo. Queria escutar um pouco nesse sentido, assim. E aí fica também a escolha sobre quem quer começar. Vou começar aqui. Bom, como todo mundo sabe, o Pará ele enfrenta um grande desafio. E a gente sabe que o nosso estado ele tem vários defensores que estão gravemente ameaçados. E que isso é urgente, é uma providência urgente. E tem defensores que permanecem há meses aguardando uma solução e não acontece. É lógico que a gente quer que o Estado, que o governo tome essa atitude de tentar nos dar essa proteção, que é a função dele nos dar essa proteção, para tentar resolver esse problema. E eu já fui ameaçada há uns anos atrás, em 2018, logo que eu iniciei a minha vida ativamente na defesa do territórios, que é da onde a gente tira o provento, a gente tira a comida, o alimento. E quais meios que a gente tenta procurar, né? São as nossas associações que defendem os nossos territórios. A gente tenta chegar até eles para eles tomarem uma iniciativa e tentar nos proteger, tentar encontrar soluções para que a gente sinta protegido e que esses responsáveis, esses autores de ameaças não nos mate, né? Porque ninguém quer morrer. A gente quer defender o território, quer defender a nossa luta, as nossas causas, mas a gente quer também ser protegido, assim como nós defendemos a natureza e os nossos territórios, a gente também quer ser defendido, porque eu acho que a solução de tudo isso não está só na nossa defesa, tem que ter políticas públicas que
que na verdade defendam os nossos territórios, que tragam impunidade e para essas pessoas que nos causam que na verdade nos importunam, porque elas na verdade querem tomar posse do que é nosso e tentam tirar nossas vidas para tentar nos calar. Mas como a gente é um povo forte, que a gente vem de resistência e a gente está aqui para isso, para lutar e para não deixar ninguém nos calar, a gente vai continuar ecoando as nossas vozes, né, a todo canto, independente de governo ou não, se mobilizar para nossas lutas, mas a gente está aqui para isso. Na verdade, nós somos o nosso próprio mecanismo, né? Nós que nos protegemos um a um. Muito obrigada, Áurea. Acho que é muito forte escutar isso, né? O quanto que, de alguma forma, fica para as próximas pessoas que são aquelas que estão defendendo o território de também pensar na própria defesa, assim. E aí esse lugar que as associações e esses grupos coletivos de base, eles de alguma forma são essa fortaleza também, esse apoio. Acho que muito bom escutar isso de você. E aí também queria entender sobre a Venezuela, assim, a partir do olhar do José. É, como é que quais são as ferramentas, quais são os órgãos, a quem que vocês recorrem, né? Entendendo que esse Estado, ele também, de alguma forma, não está resguardando vocês. Bien, hay una cuestión, ¿no? En paralelismo es que a veces no hay respuestas inmediatas frente a las amenazas que se tienen en los territorios y los procesos que tiene el Estado para recibir las denuncias y las actuaciones frente a ellos son muy lentos. Yo quisiera hablar en dos ejes. El primero es el comunitario, el territorial, y es eh, la organización en como la manera en que defendemos. Estamos organizados por guardias territoriales. En la Amazonía venezolana existen 21 pueblos indígenas y es un reto que los 21 pueblos cuenten con sus propias guardias territoriales, porque son las que conocen los territorios, defienden el territorio y frente a las amenazas son los primeros en actuar. Luego están los canales que llaman administrativos y regulares donde uno puede acudir, ¿no? Que son estos canales lentos que tiene el Estado. Frente a ello, hay hay mecanismos a nivel internacional en los que se han recurrido para hacer llamados eh, de alerta l- de la necesidad de que se conozca lo que está pasando en los territorios. Y uno de ellos es el mecanismo de expertos que tiene Naciones Unidas para los derechos de los pueblos indígenas, sesión en Ginebra. También tenemos al relator de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas. Este relator es importante para las personas defensoras de derechos humanos porque a ellos se le pueden enviar las alertas eh, tempranas y se le puede enviar informes de la situación que está pasando en territorio. Y ellos tienen la obligación de investigar sobre la situación que viven los pueblos indígenas en relación a la denuncia que están haciendo. Y bueno, una práctica recurrente que se ha hecho mucho también es utilizar la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar, ¿no? Pero esto también es algo que cuesta tiempo, cuesta dinero, porque acceder al sistema internacional de derechos humanos, si bien puede ser más práctico, en la realidad a nivel económico cuesta mucho para los pueblos indígenas que no tenemos recursos eh, y buscamos aliados para poder llegar a estos sistemas. Entonces, si bien los organismos tratan de velar
y ser lo más rápidos posible, sentimos que hace falta mucho más, porque de aquí a que se tome en cuenta la situación, la amenaza, la denuncia, ya tenemos a nuestros líderes asesinados. Y es lamentable porque ocurre no solo para los pueblos indígenas, sino a nivel de todos los defensores de derechos humanos, de todos los defensores del territorio. Y a veces últimamente estoy sintiendo de que nuestras luchas, si bien se están segmentando, necesitamos unirnos más. Pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos. Allí está una de las claves también, porque a veces hacemos eco solo en una denuncia, pero necesitamos, y eso lo vi en la tercera conferencia, que hace falta un poco más de unidad para que nosotros realmente como defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y como defensores indígenas, materializar derechos y una verdadera protección a quienes defendemos el territorio. Gracias. Muito obrigada, José. Patrícia, voltando um pouquinho para você, eu acho que também só fazendo uma retomada do que tanto a Áurea quanto o José trouxeram, né? Então, eles falaram desses defensores acessando as associações, os coletivos locais, os órgãos internacionais que de alguma forma fazem pressão interna. José também falou uma coisa muito bonita sobre a unidade de diferentes movimentos e diferentes coletivos, que isso também dá mais força, né, do que você tá ali batalhando sozinho com o seu grupo, mas como que você também une outros povos nesse processo de defesa e também de proteção. E aí queria escutar um pouquinho de você sobre, entendendo esse cenário assim, como é que você entende a atuação do comitê entre países que têm assinado o acordo e ratificado o acordo e países que não têm? Como é que você vê a atuação do comitê diante desse cenário a nível de América Latina, que não é todo mundo que tem o acordo assinado, assim? Como é que você enxerga a atuação do comitê a partir disso? Gracias. Yo creo que lo primero que hay que decir es que el que esté incluido en un artículo del Acuerdo de Escazú, por primera vez el reconocimiento de que existen personas defensoras en derechos humanos en asuntos ambientales, lo convierte en una obligación internacional. Ya no depende de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que se convierte en una obligación internacional. Esta obligación internacional, principalmente para los estados parte, que en estos momentos son 16 de 33 que existen en la región. Hay algunos países como Brasil que sí firmó, pero no ha ratificado. Y otros como Venezuela que no ha firmado ni ha ratificado, lo cual implica un proceso todavía más lento. Pero visibilizar la situación de los defensores y defensoras en derechos humanos es muy importante. Por eso es que en la primera conferencia de las partes se acordó elaborar un plan de acción para los próximos años, y este se aprobó en la pasada reunión de las partes en Chile. Este plan de acción tiene una vigencia de 6 años hasta el 2030 y tiene 4 ejes importantes. El de generar conocimiento. Esta es, generemos información de la situación de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales en la región. Reconozcámoslos. Ese es el segundo elemento. Reconocer la labor que hacen, su legitimidad y más bien la ilegitimidad de las acciones que amenacen o acosen a estas personas. Y el tercero es
hay que fortalecer capacidades dentro de los estados para que puedan hacer estas labores de reconocimiento y de protección de las personas defensoras, y también demos seguimiento a esto, evaluemos qué es lo que está pasando. En el caso del comité, el Acuerdo de Escazú establece un comité que es un órgano subsidiario a la Conferencia de las Partes, pero es un comité que no es judicial ni punitivo. O sea, el comité de apoyo a la aplicación y cumplimiento es para acompañar a los países que ya son parte y que desean cumplir con lo que está establecido en el Acuerdo de Escazú. No tenemos una jurisdicción como la tiene la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sí podemos recibir comunicaciones por parte del público. Ahora bien, estas comunicaciones también deben ser hacia los países que son parte, porque no hay forma de que nosotros podamos trabajar con estados que no son parte del Acuerdo de Escazú. En las comunicaciones, que ya está abierta el sitio web en internet para hacerlo, se van siguiendo las fases que ahí se establecen en un enlace que ahora les voy a poner al final. Estas comunicaciones se establecen por parte del público para poner en conocimiento del comité por qué un estado no está cumpliendo con el Acuerdo de Escazú. Hay algunos requisitos que cumplir. En primer lugar, que el estado sea parte. En segundo lugar, que ya tenga un año de ser parte del Acuerdo de Escazú. Y esto se debe a que el acuerdo prevé que su aplicación va a ser progresiva, va a ser paulatina y siempre de acuerdo a los contextos que existen en cada uno de los países. A la comunicación que sea presentada con estos requisitos se le hace un examen de admisibilidad y si sigue su proceso, se convoca al Estado parte para que realice sus observaciones y se elaboran las conclusiones y recomendaciones que se consideren pertinentes. En las modalidades de trabajo del comité que se aprobaron el 22 de abril en el marco también de la Conferencia de las Partes en Santiago de Chile, se establecen algunas medidas para la atención prioritaria de los casos. Y esto es, por ejemplo, que se puede adelantar o alterar el orden de consideración de los casos, convocar a sesiones extraordinarias, poder ver el fondo y la forma de manera conjunta, y en las medidas adecuadas de protección para los miembros del público, proteger su identidad, recomendar, si no fuese de la competencia del comité, un sistema de protección nacional o internacional, o recomendar anticipadamente al Estado e informar y divulgar la situación que se está dando. Nos hemos dado cuenta que es muy importante, igual que lo decía el compañero anteriormente, la labor de los relatores y de la comisión ha sido poner luz sobre la situación que está viviendo algún defensor o defensora en esta materia, de manera que pueda recibir más atención y por ello más protección. Así es, en términos generales, lo que podría hacer el comité, pero también identificar que en los planes de implementación de los estados que ya son parte del Acuerdo de Escazú, por ejemplo, Chile ya adoptó un protocolo de protección a las personas defensoras de derechos humanos, y en este protocolo se establece la coordinación interinstitucional de las organizaciones del Estado para dar una mejor respuesta a estas personas.
Entonces, ya vemos iniciativas en los países de cómo abordar la situación y sabemos que para abordar la situación se necesita de coordinación interinstitucional, se necesita de mayor información y mayor conciencia de lo que pasa en materia de las personas defensoras en términos generales. Buenísimo. Te agradecemos un montón, Patricia. La verdad que realmente son temas muy delicados y muy difíciles de hablar, porque estamos hablando de la vida de personas, vida de compañeros, de gente que conocemos, de familiares para muchos, porque en regiones, en territorios, suelen ser mismas familias quienes son defensores. Muchas personas salen a defender, salen con sus padres, con sus abuelos, con sus hermanos. em, y esto la verdad que es algo que es súper importante. Valentín, ¿sí? ¿Tienes algo que decir? Estás muteado. ¿Ahí se escucha? Ahí se escucha. Acá hace frío. Eh, nada, bueno, soy argentino y estudié leyes también. Estudié el Acuerdo de Escazú y también ¿cómo es? Lo analizamos en la facultad. Eh, Sé que está ratificado hace 3 años. No sé todavía toda la implementación, ya que básicamente nuestro sistema político cambió bastante, digamos, ¿no? Para mal. Pero bueno, la idea es que está a la disposición de todos los hermanos de Latinoamérica para darles una mano. Les quería contar algo, pero es muy triste y feo, así que prefiero después en otra ocasión contárselos. Sí les puedo dejar un link después de cuando era más chiquito que escribí sobre el acuerdo de Escazú y varios artículos relacionados al mismo. Y, y nada, se los puedo compartir, dejarlos en el grupo como quieran. Así que gracias. Bueno, muchísimas gracias, Valentín. Estamos recibiendo eso. Em, bueno, de mientras, José, Aurea, em, me gustaría volver a ustedes. em, Justamente como estuvimos hablando con Patricia, digamos, todos estos mecanismos de comunicación eh, entre lo que son los organismos. Em, Me gustaría saber si pudieran hablarlos de. Bueno, me imagino que sé que José es parte de la red de jóvenes indígenas de Latinoamérica y el Caribe. Em, Me gustaría saber cómo ustedes se sienten frente a la situación de pueblos de otros países ajenos a los de ustedes em, y cómo son las comunicaciones en sentido de si nos pudieran contar cómo se comunican ustedes en estas redes, si hay accionarios en particular a los cuales ustedes acceden, si hay eventos o foros, lugares como las COPs o encuentros de personas de comunidades indígenas donde todas estas problemáticas se charlen, se discuten. No sé quién quisiera, cuál de ustedes dos quisiera responder. Sí, bien, me gustaría responder. Gracias, Lautaro, por esa pregunta. Eh, Nosotros vemos la necesidad de poder reunirnos y a raíz de la pandemia por COVID-19 eh, logramos hacerlo de manera virtual y también identificamos que, bueno, una de las barreras de hacer una reunión de la región en torno a las juventudes indígenas era el acceso al Internet. No todas las personas que tenían el acceso pudieron eh, estar en la reunión, pero los territorios que sí tenían, logramos dialogar.
en torno a diferentes temáticas. Por ejemplo, este año queremos realizar una reunión iberoamericana de jóvenes indígenas en torno a la COP 16 de biodiversidad y también a la COP 29 y 30 de cambio climático, sobre todo porque va a suceder pues, en nuestra región y en la región amazónica. Y esta reunión están invitadas las juventudes indígenas para dialogar y reflexionar en torno a los desafíos, propuestas relacionadas a biodiversidad y cambio climático. Aún no hay fechas, pero van a ser publicadas por nuestras redes sociales. Y otra, respondiendo a tu pregunta, eh, hay espacios internacionales. El desafío que decía de lo económico, bueno, siempre va a estar en los espacios para la participación internacional, pero en Nueva York existe el Caucus Global de Jóvenes Indígenas. Este Caucus Global de Jóvenes Indígenas reúne a 7 regiones socioculturales del mundo para debatir los temas eh, que nosotros vemos preocupantes como jóvenes indígenas y se hace en el marco del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, generalmente en el mes de abril. En este caucus global, eh, que es una reunión, ¿no? Para que entiendan un poco lo que es un caucus, eh, en esta reunión se eligen también a representantes regionales, 3 representantes que fungen como puntos focales. Y con ellos se puede contactar y realizar diálogos, más que nada virtuales, por lo menos es una vía de comunicación en donde pueden participar todos. Y también existe el caucus indígenas, el caucus de mayores. En el caso de la COP, por ejemplo, de cambio climático, está el Foro Internacional Indígena sobre Cambio Climático, al que nosotros llamamos caucus indígena porque es más corto. Pero en este caucus se reúnen mujeres, jóvenes, mayores, mayoras, y es el principal, es la constituencia oficial dentro del espacio de cambio climático. Entonces, si uno llega a estar en un espacio como la COP29 o la COP30, puede participar en el caucus indígena y puede aportar, incluso eh, puede solicitar derecho de palabra y pueden darle incluso que digan las palabras iniciales, las palabras finales y participar en grupos temáticos, pérdidas y daños, agricultura, financiamiento, etcétera, etcétera. Esos son los espacios internacionales que hay desde la Red de Jóvenes Indígenas de América Latina y el Caribe. Estamos abiertos para articular, hacer sinergia, unir esfuerzos, no solo con los movimientos y colectivos y demás redes indígenas que existen en la región, sino, como decía, con todos los colectivos, porque necesitamos que nuestras voces no solo sean escuchadas, sino que de verdad tengamos una participación plena y efectiva en los espacios internacionales para poder llegar a los territorios con la información, con propuestas y mira, esto es lo que está pasando a nivel internacional, nosotros no podemos quedarnos atrás, hay una realidad y de esta manera podemos nosotros participar. Ese será mi mensaje. Incrível. Obrigada, José. Áurea, eu acho que só trazendo também, queria escutar um pouquinho de você, que o José trouxe a perspectiva dos povos indígenas, né? Mas queria entender da sua parte, enquanto mulher quilombola, como é que são, quais são os grupos, né, de articulação que, de alguma forma, os povos quilombolas têm, tanto a nível de Brasil, quanto também internacionalmente, assim, como é que você vê esses coletivos também funcionando nesse processo de proteção? Bom, além das associações
quilombolas que temos dentro dos territórios. Temos a Arquimo, que é a associação maior de todos os quilombos, que junto com a CONAC, com a Malungo, tentam buscar esses aliados fora do Brasil para tentar nos dar esse apoio aqui. Sabemos que a Amazônia é riquíssimos em, em minerais, em ouro, essas coisas, bauxitas e madeiras. E o que a gente mais vê são pessoas querendo se apossar dentro do nosso território dessas riquezas. E essas associações, elas tentam buscar esses grandes aliados para tentar, de certa forma, nos defender e nos ajudar a defender o que é nosso. Tanto os indígenas como nós, quilombolas, enfrentamos esses ataques diariamente. A minha comunidade mesmo, ela é rodeada por uma mineradora de bauxita. Temos também madeireiros que estão entrando em nossos territórios. Até mesmo ontem eu recebi uma notícia que exploração de ouro estava vindo aqui para uma terra indígena que fica perto dos nossos territórios quilombolas. E são coisas que a gente vê diariamente. E a gente tenta combater isso. A gente tenta denunciar, a gente tenta encontrar formas de que essas pessoas, esses atores de ameaças ou de exploração, de certa forma, possam não vir acabar com o que a gente protege, cuida e com o que a gente depende. É porque é daqui que a maioria dos quilombolas, tanto quilombola quanto os indígenas, tiram a sua renda familiar, tiram a sua janta, o seu almoço, a sua água, que apesar de tudo é bem potável, é cuidada, mas se vir esses grandes minérios, essas grandes explorações para dentro do nosso território, o que será de nós? Se a gente não tem apoio desse governo, a gente fica meio que sem alternativas de continuar na luta contra os nossos territórios, porque quem a gente acha que vai nos defender, nos apoiar e tentar guardar o nosso território são os primeiros que estão apoiados com essas pessoas, que estão comunados com essas pessoas que querem destruir com o meio ambiente. É por isso que a COP está aí, é por isso que tem esses comitês, que as pessoas vão para isso, para tentar amenizar e acabar, não acabar, mas diminuir, né, com essa exploração, porque é sobrevivência, eu digo sobrevivência, é resistência. Buenísimo. Muchísimas gracias, Aurea. Em, bueno, de mientras les decimos que em, tenemos en el chat, ahí lo envío de nuevo, el link al Mentimeter, en el cual pueden entrar y dejar preguntas o dudas que quisieran preguntar tanto a Patricia como a José o como a Aurea. Em, Vamos a estar leyéndolas acá eh, mientras estamos respondiendo el resto. Em, una... A ver, bueno, mientras voy viendo. em, Pueden entrar y escribir la pregunta en tanto portugués como español. Em, Bien, una palabra que salió es protección de personas de pueblos originarios, lo cual eh, es algo, la verdad, que sí estamos tratando acá y hablamos. Em, Espacios representativos. em, Bien.
Em, Patricia, una pequeña pregunta también, ya que estamos y salió. Em, Me gustaría saber, por fuera del apoyo a del, del, del comité los, em, sobre los defensores, me gustaría saber si podrías contarnos un poco cómo es el apoyo en términos de lo que es la participación de, de los pueblos y la participación de personas indígenas en otros espacios representativos de lo que es Acuerdo de Escazú. No sé si podrías contarnos cómo es que el comité acciona para facilitar la representación o cómo, si ustedes lo hacen o cómo accionan. El acuerdo de Escazú desde la fase preparatoria y la fase de negociación, y a mí me correspondió también ser la negociadora por parte de Costa Rica. En el momento de la negociación del texto se definían los artículos y cuando se quería expresar el tema de personas y grupos en situación de vulnerabilidad, las listas cada vez eran más largas para tener consideraciones de género, para considerar pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la última ronda de negociación que se dio justo aquí en Costa Rica, se acordó hacer una definición de personas y grupos en situaciones de vulnerabilidad para que esto fuese un elemento transversal en el acuerdo de Escazú. Entonces, por ejemplo, el comité cuando hace sus modalidades de trabajo, tiene la consideración de tener los mecanismos de acción rápida para situaciones de riesgo que hay que valorar caso por caso, pero también tiene la consideración de las personas y grupos en situaciones de vulnerabilidad dentro del procedimiento. Y un reto que tenemos, por ejemplo, muy importante es el tema de los recursos financieros, porque el acuerdo de Escazú optó por tener un fondo de contribuciones voluntarias y a ese fondo de contribuciones voluntarias solamente 2 estados parte han hecho contribuciones. Los idiomas oficiales son el español y el inglés y entendemos que eso puede convertirse en una limitación para las personas que van a tener que traducir sus documentos o eventualmente, si se acepta una audiencia, tener interpretación en la participación verbal de las personas. Y todos esos retos tendrán que irse abordando poco a poco en lo que es el proceso de aplicación y cumplimiento del acuerdo de Escazú. No hay consideraciones, digamos, especiales o particulares para cada una de estas personas o grupos en situaciones de vulnerabilidad, porque el acuerdo en su momento optó por tener una visión integral de estas vulnerabilidades y tratar de atenderlas de la mejor manera posible. Claro, muchísimas gracias, Patricia. Estamos, mientras tanto, nos dicen que tuvimos un problema técnico con el Mentimeter. Quedó como preguntas, palabras cortas en vez de preguntas. Estamos resolviéndolo. Em, As pessoas ainda estão colocando as perguntas no Mente, mas se alguém tiver com dificuldade, porque está com limitação de palavras, acho que também dá para ir colocando aqui no chat para a gente ir. Eu acho que também queria fazer uma rodada de agradecimento, assim, para a Aura, para o José, para a Patrícia, por estarem com a gente até agora, vocês também.
A gente já está aqui há 1h05 mais ou menos. E aí, acho que também abrir aqui o campo para se alguém quiser vir fazer uma pergunta, né? Eu acho que é importante só uns avisos chatos de moderador, assim. Atenção ao tempo, é importante que seja uma pergunta direcionada, e que também essa atenção ao tempo para permitir com que mais pessoas também consigam trazer suas dúvidas. Mas é isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode colocar aqui no chat, se não estiver conseguindo acessar pelo Mente também. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de trazer? Só para a gente também abrir aqui o microfone, para mais pessoas também poderem interagir. Ahí ya en el chat. eh, uy, em, ahí estamos. Ya tenemos acá en el chat el Mentimeter para las preguntas. Estefanía, sí, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, brevemente les saluda Estefanía Pavón. Soy presidenta de la Fundación Quebradas Vivas desde acá, desde Ecuador, Quito, la capital. Mi pregunta es la siguiente. A su modo de experiencia en el tema de colectivos, grupos, ¿cómo ha sido la mejor forma de incidencia para que las comunidades, las personas que viven acerca de la problemática puedan apoyar? Porque ustedes conocen que a veces uno se siente solo, intenta de todo y la comunidad no reacciona. Entonces quisiera conocer su experiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Estefanía. No sé quién, Patricia, José, Aurea, quisiera contestar. También quienes tomen la palabra, eh, porfa respondan, hablen despacio. Tenemos la interpretación y dejamos la palabra a quien quiera responder. Bueno, me gustaría un poco responder la pregunta de Estefanía. Una de las cuestiones que hay que utilizar las nuevas tecnologías, ¿no? Esto de las redes, creo que tiene incluso un alcance muy bueno frente a lo que está pasando. Ahora, para los territorios donde la conectividad es mala, por ejemplo, la Amazonía es una de las regiones donde la conectividad es muy mala. Eh, Perdón un momento. A veces el mensaje más para hacer llegar de la situación es acudir a otra comunidad que la más cercana que sí tiene. Esa es una de las estrategias. Y otra es que hay que utilizar los aliados buenos, porque hay aliados que yo le digo que no son buenos, por ejemplo, algunas ONGs que solo están pensando en el territorio desde el punto de vista económico y que a veces tienen incluso una visión sesgada, y hay personas que se dejan llevar y solo dicen los lineamientos. Entonces, frente a ese tipo de aliados es mejor apartarse, utilizar los aliados buenos porque ellos incluso tienen un poder mucho más de llegar a mucha más gente en cuanto a las comunicaciones rápidas, ¿no? Y otra de las cuestiones es que, bueno, hay que empezar a hacer cosas más en común. Y con esto les quiero contar también, está estos procesos, por ejemplo, de la RCOI va a servir para que nosotros estemos en contacto. Y, y es bueno porque incluso pensamos en por qué no crear una base de datos con toda la lista de las organizaciones y nos mantenemos en contacto. Y al pasar algo, una situación,
junto con esa lista de contactos podemos hacer un llamado fuerte sobre lo que está pasando en un determinado territorio. Esa sería una de mis respuestas. Obrigada, José. Eu não sei se mais alguém quer responder a pergunta que a Estefânia fez. Pergunta dela. Vai lá. Nossa. Você vai responder, Áurea? Desculpa que cortou aqui para mim. Não, é só para você. Para nós, um dos nossos maiores aliados, lógico que a gente está ganhando espaço, visibilidade, e o que a gente se apega hoje em dia é nas redes sociais, nas ONGs que estão aqui para nos apoiar e a gente denunciar essas formas através das redes sociais, é onde a gente realmente consegue colocar na mídia e que isso vá longe, né? Que as pessoas que vêm para destruir ou então até mesmo para nos ameaçar, elas possam ficar na mídia de certa forma para serem punidas. E os aliados, como ele falou, as redes de apoio que a gente encontra e até mesmo nós aqui podemos um ao outro ver formas de nos proteger e se conectar ainda mais, né? Eu falando aqui do Brasil, outro falando lá do Chile, dessas problemáticas, de certa forma, aconselhar ou tentar ver uma forma de ajudar. Muchísimas gracias, Aurea. Hay otra pregunta que subieron al Menti. También está el link en el chat para que vayan sumando las preguntas. Y abierto para cualquiera de ustedes tres que quisiera responder, es ¿cómo hacer para llevar el acuerdo de Escazú en espacios de negociaciones internacionales, como es la COP de biodiversidad que se dará este año en Colombia y la del año próximo en Brasil? ¿Alguno quisiera responder? Yo podría aportar un poquito ahí. Una de las cosas que hace difícil compartir el acuerdo de Escazú es que precisamente los derechos de acceso son procedimentales, o sea, son derechos que nos sirven para hacer valer otros derechos. Y por eso, para llevar el acuerdo de Escazú a las comunidades, a los grupos locales, a veces cuesta mucho identificar de qué me sirve el derecho a acceso a la información, a la participación, a la justicia ambiental. Y es precisamente por medio de las otras agendas internacionales de biodiversidad, de cambio climático, que podemos entender la importancia del Acuerdo de Escazú. Entonces, decimos como ya una frase acuñada, es llevar los estándares de Escazú a las negociaciones internacionales. Y los estándares de Escazú son muy importantes porque permiten la participación del público en igualdad de condiciones con los estados y con los demás sectores sociales. Y permiten que estén en la misma mesa nuestras reglas, nuestras modalidades de participación permiten que cualquier persona pueda levantar la mano, que la presidencia le tenga que dar la palabra en el orden en que se va solicitando. Y eso no es común en todos los procesos de negociación internacional. Por eso es que es muy importante cuando trabajamos en otras agendas
tener muy en cuenta los estándares del Acuerdo de Escazú. Incrível, obrigada, Patrícia. Gente, eu acho que também só avisando que a gente está chegando no finalzinho do nosso encontro hoje. Então, vão ter mais duas perguntas que a gente vai trazer que surgiram aqui no chat. E aí eu acho que a gente pode revisar também. Então, como vão ser duas, eu acho que dá para uma pessoa responder cada uma pergunta, que eu acho que a gente consegue chegar no tempo certinho. É uma proposta. Mas aí também fica para vocês entenderem. Se vocês quiserem muito responder as duas perguntas, também está tudo certo, a gente estica mais um pouquinho. Mas a Jéssica tinha colocado no chat perguntando sobre o processo de educação, né? Então, se não seria interessante, e aí, Jéssica, você também pode me corrigir se eu estiver trazendo sua pergunta de uma forma errada, mas eu estou tentando resumir ela. Mas sobre como é que a gente envolve as escolas e as universidades dentro desse processo de defesa dos territórios, entendendo que a gente está falando aqui de uma conferência de juventude, de uma formação pré-conferência de juventudes. Então, como que o processo também da educação climática, ela pode também ser uma estratégia aí a ser usada? Acho que a pergunta que eu tinha entendido era mais ou menos nesse sentido, e aí ela estava querendo entender um pouco da visão de vocês sobre isso, né? Sobre como é que, se vocês acham que é interessante envolver escolas e universidades nesse processo, e de que forma que vocês acham que seria mais estratégico fazer isso também. Vou responder. Com certeza, uma ideia maravilhosa, tanto as escolas quanto as universidades estarem nesse processo, porque eu acho que a base de tudo é com as crianças menores, né? Nesse aprendizado, e ainda mais relacionado ao meio ambiente, para conhecer e saber as questões ambientais e também sobre como funciona em relação à defesa do meio ambiente. E eu acho que na prática, trazer rodas de conversas, formações, que eu acho que isso ajudaria muito. E é o que acontece em algumas universidades, como a Universidade aqui do Oeste do Pará, a UFOPA, que sempre, de vez em quando, está tendo uns debates relacionados a isso, ao meio ambiente, à defesa dos territórios, tanto quilombola quanto indígenas. Buenísimo. Bien, y la última pregunta que voy a unir dos que van muy a la mano, que nos gustaría saber para ustedes, en su opinión, si se está logrando verdaderamente la participación efectiva de los pueblos indígenas en espacios internacionales. Y si no fuera así, eh, las voces en los territorios siguen están participando, siguen accionando para estar en estos lugares. Para ustedes es así. Y también, frente a esto, ¿ustedes creen que cuáles son los mecanismos de protección para los pueblos indígenas en la actualidad frente a la acción de multinacionales en los países presentes? Creo que ambas, tanto desde lo internacional como desde empresas multinacionales, ¿cómo afectan a ustedes en términos de su territorio y su participación? Ok, me gustaría intervenir. Gracias a Emiliano por la pregunta. Hay algo muy importante que está sucediendo en todos los espacios internacionales y es la reducción del espacio civil para la sociedad civil, no solo para los pueblos indígenas. Y esta es una cuestión alarmante porque cada vez eh, este espacio, no solo por el lado del financiamiento, sino por el lado incluso de las acreditaciones para participar en estos espacios. En relación a pueblos indígenas, se está impulsando fuertemente frente a pueblos indígenas el término comunidades locales. Entonces, quieren ahora utilizar comunidades locales de manera transversal a todos. Y los pueblos indígenas, frente a esto, hemos dicho no. Si bien las comunidades locales tienen
características similares, no son iguales a la categoría de pueblos indígenas. Nosotros tenemos derechos específicos, tenemos incluso instrumentos específicos. ¿Y cómo estamos haciendo nosotros frente a la participación desde los territorios? Hay algo importante, y es que frente a esto de que los espacios se están cerrando, hay manera de construir a nivel de país documentos, ¿sí? A veces uno dice, bueno, vi a un amigo que está participando en la COP, hermano, construimos este documento, por favor, hágalo llegar a los negociadores, hágalo conocer, esto es lo que está pasando en mi país, por ejemplo. Esa es una de las estrategias. Dos, eh, es que hay que utilizar las becas, por ejemplo, que hay. Si bien son pocas, existen. Naciones Unidas, por ejemplo, para pueblos indígenas, tiene un fondo voluntario. Y, y una de las experiencias que ha dicho el fondo es que si nosotros no utilizamos esta beca, cada vez el financiamiento va a estar más reducido. Y el fondo trata de equilibrar entre las 7 regiones también, colocando equilibrio de género, pero también equilibrio por país y por pueblo. Y da la oportunidad de quienes no han sido representados en estos espacios internacionales, así lo hagan. Y directamente de los territorios. Entonces, este tipo de información también es necesario compartirlo, no solo por las redes, sino utilizando coloquialmente, ¿no?, el boca a boca, con los que vemos que hay este tipo de becas. Y, por ejemplo, con el acuerdo de Escazú, nosotros hablamos con el secretario y le dijimos que 250 acreditaciones era muy poco, porque todos quieren llevar las voces desde sus territorios, todos quieren participar en los espacios internacionales y decir lo que está pasando. Entonces, es alarmante la cantidad del espacio que se está reduciendo. Y bueno, es una experiencia que los mecanismos que tiene Naciones Unidas tienen que ver para poder solucionarlos. Ahorita nosotros tenemos una ventaja frente a la COP30, por ejemplo, y a la COP16. Está en nuestra región. Por lo menos en Colombia nos queda cerca Ecuador, Venezuela, Brasil. ¿Por qué no empezar a movilizarnos también eh, a nivel de país para participar en estos espacios? A diferencia de las grandes conferencias que ocurren en otras regiones, este es la oportunidad de participar, y cierro con eso de que aprovechemos que está haciendo en nuestra región 2 grandes e importantes conferencias. ¿Y por qué no llevar eh, esto de la implementación o el hacer el llamado a nuestros estados también, que para algún tema aprueban, pero para otro desaprueban? Y ese es otro de los desafíos y retos. Entonces, decirle no, que hay que verlo de manera holística, de manera integral, y que un tema afecta a otros temas, y verlo de manera interseccional, ¿no? Eso. Buenísimo. Muchísimas gracias, José. Eh, ya llegamos a la parte final de la charla de hoy, del conversatorio. Em, de nuevo, muchísimas gracias a todos quienes se unieron. Muchísimas gracias a José, Aurea por sumarse. Gracias, Patricia, por estar presente y sumar un montón. Fue muy buena la presentación. Em, la verdad que todos estos temas son fuertes, pero es algo que realmente tenemos que estar discutiendo constantemente, porque es nuestra región y Latinoamérica no solamente somos un grupo, sino somos personas diversas y creo que es hermoso y muy importante tener representación de todos los pueblos.
Muchísimas gracias y bueno, le doy la palabra a Larisa y vamos cerrando también. Gente, muito, muito obrigada. Obrigada por todo mundo que está aqui participando com a gente, seja fazendo comentários no chat, seja tentando colocar as perguntas no mente. Acho que muito obrigada também pela galera que está responsável pela tradução. Vocês são incríveis. A gente não conseguiria fazer um evento bilíngue se vocês também não estivessem aqui apoiando a gente. Então, muito obrigada. Obrigada, Áurea. Obrigada, José. Obrigada, Patrícia, mais uma vez, por vocês terem aceitado estar aqui hoje com a gente na segunda formação pré-RICOI para discutir defesa de defensores. E aí, só para a gente ir fechando, só lembrando também que o próximo encontro vai ser dia 4. A gente vai estar falando sobre transição energética, então, em breve a gente vai estar soltando os formulários também para vocês poderem estar se inscrevendo, recebendo o link da chamada. Os próximos encontros vão ser com pessoas tão incríveis como as que a gente teve aqui hoje. Então, muito, muito obrigada. Estou muito feliz que a gente está encerrando mais esse encontro. E até a próxima. Então, Sí, brigadão. y Valeu, antes gente. de irse, porfa, prendan la cámara, vamos a sacar una foto. Eh, Por favor, quem puder, abre a sí, câmera para a gente fazer uma fotinha. yo voy a sacar la foto, porfa, pónganse, sonrían, prendan la Peraí, cámara. mandou-lhe uma, dou-lhe duas. Dale, Olha, todo mundo bonito. dale, todos vamos, vamos, vamos. Prendan la cámara, dale, dale, la sacamos en 5, 4, 3, 2, 1. Tenemos una y vamos a otra. En la otra cámara, 1, 2, 3 y sacamos. Muchísimas gracias a todos. Eh, la verdad que fue hermoso. Ya les Obrigada, liberamos. gente. Saludos a todos de Tchauzinho. Ecuador, saludos. Saludos. Nos vemos. Saludos desde